con Juan Agüero. Así que yo no les quiero robar más tiempo, la idea ahora es escucharla a Silvana, después que ustedes le puedan hacer las consultas que quieran realizarle, y si nos queda un tiempo más, yo ya les voy a empezar a hablar sobre algunos principios generales de los derechos humanos, como vienen a ser el principio de efectividad, el principio pro homine, el principio de progresividad. Bueno, son todos principios que hacen al entendimiento general, ¿no?, de nuestro sistema normativo, y en particular a partir de la nueva ley de trabajo social son principios que ustedes van a tener que tener en cuenta para hacer una intervención de conformidad a lo que dice la normativa específica del trabajo social y lo que dice básicamente los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional. Así que bueno, nada más, le cedemos la palabra a Silvana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradezco la invitación a la decana y titular de esta asignatura, Paula Mischini, por haberme invitado, a su equipo de cátedra por haberme recibido, gracias a Alicia y al resto de las compañeras, a los compañeros del CEDIR, que ya los conocí también en otra actividad que están llevando a cabo vinculada a la importancia de la Constitución de 1949, a 70 años de su creación. Para mí realmente es un honor, un placer, siempre me encanta poder compartir espacios de debate, de discusión. Estar en Mar del Plata es un sueño hecho realidad después de muchos años como proyecto personal, familiar. Que estemos todos amontonados y con calor para mí es natural, es como estar en casa porque vengo de misiones. Con 50 grados. Es una campera de cuero mía, porque vengo de misiones con 50 grados de sensación térmica, así que imagínense, frío polar hoy. Bueno. A ver. Cuando Paula me convoca un poco para reflexionar esto, lo pensé bastante, porque obviamente es un tema súper interesante y más que necesario para la formación de los trabajadores sociales. ¿Hay alguien ya que no esté en la formación, digamos, que sea colega? Son todos estudiantes. Yo recién recibida. Recién recibida. Bueno, acá sabemos la colega que está en salud, pero el resto todos estudiantes. Bien. Ustedes saben que, y lo menciono en varios de mis escritos, así como no hay una sola manera si bien la profesión es una sola, pero no hay una sola manera de entender, pensar, hacer, sentir trabajo social, lo mismo pasa con las categorías que utilizamos en las ciencias sociales en general y el trabajo social en particular. Entonces mi idea es un poco tratar de reflexionar algunas cuestiones entre todos, porque todos tenemos distintas perspectivas. Nunca dar nada por hecho ni por sentado en términos de construcción y de significación lingüística. Fundamentalmente siempre trabajamos con un otro, que ese otro es diferente a mí, que tiene otro proceso de formación, ¿no?, otra trayectoria y demás. Entonces muchas veces creemos que entendemos o que estamos hablando el mismo lenguaje y sin embargo no es así. En el campo del trabajo social pasa exactamente lo mismo. Entonces me parece que desde una perspectiva que acompaña a la cátedra y en la cual yo también me escribo, que es desde un pensar a ser situado, tenemos que aclarar siempre de qué hablamos cuando hablamos de algo, ¿no? Entonces pensé un poco problematizar algunas de estas cuestiones. Después también quería compartir con ustedes, fundamentalmente porque quienes no transitan las organizaciones profesionales no se conoce, los debates, las definiciones, la construcción en términos de colectivo profesional que nos fuimos dando en las organizaciones profesionales, entiéndase la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que como bien decía Alicia, es la primera vez. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales es la organización más importante a nivel mundial de trabajo social. Se crea en 1928 en París y después de 90 años de existencia asume la presidencia global una mujer de América Latina y el Caribe. O sea que es un hecho para celebrar, para enorgullecerse, ¿no? Después de muchos años de trabajo duro. Que yo haya llegado ahí no es producto de Silvana Martínez, sino de un trabajo colectivo que hemos llevado a cabo en la región, desde distintos espacios, el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y Servicio Social, el Comité Latinoamericano y Caribeño,
la FITS Región América Latina y el Caribe, ¿no? Una construcción que ha llevado muchos años, que empieza en la mitad de la década 90. Y creo que, bueno, en los últimos años hemos también dado un salto cualitativo en términos de participación, de presencia, de argumentación, y eso hizo que nos ganáramos el respeto de una organización que había sido bastante tradicional, conservadora, con una impronta angloamericana, y donde la región de América Latina y el Caribe venía peleando para ser escuchada, ¿no? Y no solamente es escuchada, sino que conduce el destino de más de 3 millones de trabajadores sociales que representa esta organización. Y ahí pasaron cosas muy importantes donde la región también tiene mucho que ver, puso mucho esfuerzo, mucho debate, nos gusta debatir a los latinos. A nivel internacional se asustan de eso, ¿no? Al principio nos miraban todos así porque aparte somos apasionados y hablamos fuertes, ¿no? Y entonces, bueno, generaba un poco de miedo, pero ya nos fueron conociendo. Y también se fueron definiendo algunas cuestiones que son importantes, nada más ni nada menos como la definición global de trabajo social, los principios éticos globales del trabajo social, los estándares mínimos de formación en trabajo social, que los estamos revisando, pero son instancias de disputa de sentido. ¿De qué entendemos por profesión, por trabajo social? ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la vinculación de trabajo social y derechos humanos es de larga data, ¿sí? Desde algunas perspectivas dice que es un mandato fundacional, desde otras perspectivas de lo que se entiende por trabajo social dicen que es una perspectiva más reciente o una vinculación como más reciente, ¿no? De lo que se entiende por derechos humanos, pero vamos a ver qué entendemos por derechos humanos, el enfoque de derecho y cómo transitó además no solamente esta organización internacional, en la cual también participó la FAP, la Argentina, la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, sino nuestro propio colectivo argentino, ¿no? Que también ha cambiado de manera sustantiva su paradigma. Hemos pasado del 2 de julio al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver un poco esa historia y cuáles fueron los argumentos que nos hemos dado para cambiar la fecha, pero además también tenemos una ley federal de trabajo social, una ley de orden público 27072, que también fue impulsada por la FAPS, y la verdad que tengo el privilegio, me siento así como muy vieja después de decir todo esto, pero he participado en todos estos procesos, ¿no? Como protagonista. Entonces, es importante que pueda comentárselos a ustedes y que ustedes puedan preguntarme también, aprovechar y preguntarme aquellas cuestiones, y acá no sé cómo se cambia. Ahí voy. Tu compu quedó ahí, me parece que la... Primero vamos a abrir la caja de Pandora. Sí, primero. Con el mate en la mano, che. ¿Qué pasó? ¿Viste? Quedó como... Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Vamos bien? Ahí va. Sí, ahí está. Como les decía, no hay una sola manera de pensar, hacer, sentir trabajo social. Hay muchas perspectivas y algunas de ellas inclusive son contrapuestas en el campo profesional, ¿sí? Es importante saberlas, diferenciarlas para después uno optar cuál es el trabajo social que a mí me identifica o no, dentro de qué espacio yo puedo ejercitar la profesión, desde qué perspectiva teórica, epistemológica, política. Y traje para compartir con ustedes, lo voy a hablar desde lo que yo denomino trabajo social emancipador. Cuando yo me estudiaba y me recibí, en realidad no me conformaba en ninguna de las perspectivas existentes del trabajo social, ¿no? Me parecía que siempre a alguna le faltaba algo, inclusive hasta la más crítica, que se quedaba corta con el análisis, con la impronta, y bueno, uno fue buscando hasta que hemos construido una forma, una denominación, una idea de lo que nosotros entendemos trabajo social, que denominamos con Juan Agüero trabajo social emancipador. A partir del 2008 empezamos con esta idea y lo fuimos profundizando en todos estos años, que tiene características que la vamos a ir compartiendo. Pero yo quiero preguntarles ahí a ustedes, ¿qué ven ahí? Tamaño, tipo, color. De todo tamaño, tipo, color.
materiales, lugares diferentes. lugares, Para hacerlas en diferentes. solas y en conjunto. Exacto. Yo utilizo acá, tomo los aportes de las compañeras del feminismo comunitario, fundamentalmente de las compañeras Aymara de Bolivia, pero también de Ecuador y de Venezuela, donde ellas trabajan las categorías como metáfora de ollas, ¿sí? Y me pareció absolutamente interesante pensar las categorías y los conceptos que utilizamos, ¿sí? Como si fueran ollas. Entonces vemos que no hay una sola olla, hay una diversidad de ollas. Hay ollas colectivas, hay ollas solitarias, hay ollas de distintos metales, hay ollas que fueron elaboradas de manera artesanal, hay ollas fabricadas en serie, ollas que se utilizan para distintos fines, para la venta, para el regalo, como artesanía, ¿no? Pero además, adentro de las ollas hay distintas cosas. Las ollas son llenadas por cosas, elementos, ¿no? Que tienen distintos colores, distintos olores, distintas texturas. Y así son las categorías. Las categorías teóricas que utilizamos también son ollas, en el sentido de que hay una pluridiversidad de significaciones, incluso de una misma olla, de una misma categoría, que puede ser resignificada y abierta, desmenuzada, para ver qué hay adentro, ¿sí? Y si no nos gusta o no nos sirve ninguna de esas ollas, podemos construir nuestras propias ollas, ¿sí o no? Sí. Podemos construir nuestras propias ollas. Entonces, para mí, los derechos humanos o el enfoque basado en derechos también tiene que verse, ¿no?, en términos de que son ollas que hay que trabajarlas, descubrirlas, ver qué hay adentro, ver qué cosas le ponemos, qué cosas le sacamos. Hay ollas vacías, sobre todo en este contexto económico, hay muchas ollas vacías también, ¿no? Cuando yo hablo de ollas vacías, además de lo que me refiero de nuestra situación socioeconómica actual, literal, real, me refiero a que muchas veces reproducimos categorías de manera abstracta, sin ningún significativo, sin ningún significado, sin ningún significante. Decimos el título, ¿no? Y adentro parece que no hubiera nada, la olla está vacía. Entonces es necesario, pongo yo, destapar la olla. No solamente, ahora vamos a trabajar el tema de derechos humanos, pero no solamente con los derechos humanos o con el enfoque de derechos, sino cuando hablamos de sujetos. ¿Qué entendemos por sujetos sociales? ¿Es lo mismo el sujeto del psicoanálisis que el sujeto marxista, que el sujeto, no sé, mirado desde la biología, que el individuo? No es lo mismo, ¿cierto? Bueno, tenemos que ver para el trabajo social qué significa. Para el trabajo social emancipador no podemos hablar no solamente de los derechos humanos y del enfoque de derechos, sino en general del trabajo social. No se puede hablar si no se entienden algunas categorías que son claves para esta manera de pensar, hacer, sentir trabajo social, que es la cuestión del orden social, la política y el poder. Son categorías claves, constitutivas para poder abordar cualquier categoría en términos abstractos, teóricos, pero también para poder abordar la realidad social, el orden social en el que nosotros vivimos y trabajamos, ¿sí? Ustedes van a ver que yo voy a hablar de orden social y no de cuestión social. Acá voy a tomar un poco la definición de Waldo Ansaldi, un historiador que para mí es muy importante para el trabajo social, por la manera historiográfica de contar nuestra historia, cómo se fue construyendo el orden social de América Latina y el Caribe. Y él va a decir, el orden social es una construcción histórica, colectiva, política y conflictiva, y que implica siempre una trama de procesos en los cuales las relaciones de poder, la explotación y la dominación son constitutivas de estos procesos. Por eso, la construcción de un orden siempre implica la construcción de una matriz institucional que regula cierto modo de ejercer el poder. Esto nos da una pista muy interesante. En primer lugar, el orden social no es natural. Nada es natural.
son construcciones políticas, son construcciones humanas, son construcciones sociales. Y si está construido determinado orden, quiere decir que se puede deconstruir y volver a construir otro orden. Porque a veces se instala en el sentido común, que no es el más común de los sentidos, que este es el único orden o el único modelo o la única realidad posible. Y que si no hay esto, no hay nada más, ¿no? Y que todo lo demás ha fracasado en términos de proyecto societal y demás. Siempre el orden es transformable. Puede ser en distintos niveles y en distintas escalas, pero siempre se puede transformar. Y este orden se construye obviamente no de un día para el otro, sino que es un proceso de larga duración. Y acá voy a tomar a otro historiador que es Fernán Braudel, ¿no? Como estas permanencias, recurrencias, repitencias, ¿no? Como factores o elementos decisivos que más allá de algunas rupturas permanecen a lo largo de la construcción histórica. ¿Cuáles les parece a ustedes que son estos hilos conductores o elementos que perduran, persisten, insisten a lo largo del tiempo, a pesar de los siglos y de los siglos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los elementos que hace muchos siglos están y siguen estando vigentes y constituyen este orden social? Leyes. Ahora vamos a ver el tema de la ley como dispositivo. Sí. Pero antes de eso. Antes de eso. Porque si no me queda en el aire. Eso. Me queda una familia en el aire, me queda una ley colgada. Hay algo que articula ese orden y que hace que la familia sea de una determinada manera y no de otra. El Estado. El Estado, la nación. Pero como dispositivo de poder que ordena el orden social. ¿Puede ser el capitalismo? Sí, ¿no es cierto? Puede ser el capitalismo. ¿Puede ser el patriarcado? Sí. ¿Puede ser el colonialismo o la colonialidad del poder? ¿O terminó? Por más que no somos colonia, ¿no? Hay todo un tema que no voy a entrar en detalle entre colonialismo y colonialidad, ¿no? No tenemos más colonialismo, dejamos de ser colonia, pero existen las relaciones de colonialidad de poder, ¿no? Tomando Quijano y demás autores. Entonces, el orden social vigente o el patrón actual del poder mundial es capitalista, eurocéntrico, colonial, moderno y patriarcal. Las feministas comunitarias van a decir en realidad el orden, la opresión, la primigenia de todas las demás opresiones es el patriarcado. Después vendrá el capitalismo, después vendrá el eurocentrismo, ¿sí? Porque, y acá yo también sostengo eso en las búsquedas que uno va trabajando, es decir, el capitalismo, el patriarcado es anterior al capitalismo. Y entonces dicen las compañeras comunitarias, nosotros sufrimos dos patriarcados, dos sistemas de opresión. Un patriarcado ancestral y el patriarcado colonial, que se vino a profundizar, ¿no? Ellas hablan de entronque patriarcal. Y esto va a tener mucho que ver, y acá está el abogado, porque la justicia es una justicia patriarcal. Y las leyes en general son patriarcales, ¿sí? Después cualquier cosa nos agarramos a la salida. Bueno. Entonces tenemos que tener en cuenta estos dispositivos de poder porque han impregnado la familia, las instituciones, las normas, ¿sí? Obviamente viene el capitalismo, le vino como anillo al dedo, ¿no? Ellas, las feministas hablan, las feministas comunitarias, no solamente hay un solo feminismo, como el patriarcado, como el sistema de opresión, no como un sistema más, como el sistema de opresión de toda la humanidad, ya no es de las mujeres, de toda la humanidad y la naturaleza sobre el cuerpo de la mujer. Dice, ¿dónde aprenden a explotar? ¿Dónde aprendió a explotar el capitalismo? En el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Entonces, esto es importante entender o al menos problematizar desde dónde vamos a leer la realidad. Porque de acuerdo a esa lectura, a ese abordaje, vamos a pensar en estrategias de intervención. Si yo creo que el orden es natural y que hay pobreza, porque es natural que haya pobres y que hay un determinismo y siempre va a haber pobres, ¿no? O que la mujer nació para hacer determinados roles, que es natural que la mujer tenga esos roles determinados o demás,
Bueno, nuestras intervenciones van a tener una significación, una vía, un carril, que si nosotros creemos que esto es una construcción, que es una construcción basada a partir de dispositivos de poder que nombraron ustedes, que construye un orden social, que ese orden social es de larga duración, y obviamente que las respuestas hay que pensarlas, digamos, dentro de ese marco, porque si no nos quedamos con acciones desde la ingenuidad, a veces con muy buena voluntad, pero que no llegamos a hacer ningún tipo de modificación y transformación, de acuerdo a las posibilidades y a los lugares donde estemos, ¿no? Otro concepto creo que es clave para entender el derecho, los derechos humanos, el Estado, todo, para entender el trabajo social es la política. Y acá, en el año 2008, publiqué un libro con Juan que se llama La dimensión político-ideológica del trabajo social, porque a mí me parecía inconcebible que colegas, compañeros, estudiantes, en su momento, digo, durante mis años que he transitado hasta esa época, me decían, yo no entiendo nada de política, a mí la política no me interesa, ¿qué tiene que ver la política con el trabajo social? Y yo pensaba, digo, pero ¿de dónde creen que surgen los problemas sociales? ¿Que vino un extraterrestre, ¿no? Y Digo, ¿cómo surgen los problemas sociales? Y ahí sentí la necesidad de escribir un capítulo entero explicando el tema de la política, ¿no? Es decir, ¿se puede pensar los problemas sociales e incluso abordarlos por fuera de pensar el entramado político que lo circunscribe, que lo configura, que lo caracteriza? La respuesta es no. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de política no hablamos solamente, necesariamente, únicamente de política partidaria, que también está, tampoco hay que negarla ni denostarla. Ojo con denostar la política, lo político, los políticos, los partidos, porque esa es parte también de la estrategia neoliberal, ¿no? Porque cuando no hay política y se denosta la política, el Estado y demás, hay empresas, hay empresarios y hay mercado, ¿no? Si no hay política, hay guerra. Si no hay política, hay fundamentalismo. Miren lo importante que es la política. Y nosotros somos sujetos políticos. Y va a decir, Aristóteles habla del son politicón y va a decir, el hombre es un animal político. Y Hannah Arendt le va a decir, no, en realidad no hay algo, un ser, una génesis política en el hombre, sino que la política es una relación. Se da a través del entre los hombres. Porque a partir de que nosotros nos ponemos de acuerdo, se crea un orden social determinado. La política construye ese orden. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Esto que hoy dijimos, vamos a esta aula, no vamos a esta aula, nos sentamos acá, fue construir nuestro propio orden, ¿sí o no? Es nuestro propio orden. Y lo pusimos de acuerdo y lo dijimos a través de la palabra. Y eso es política. Ponernos de acuerdo en cómo queremos vivir, cómo vamos a vivir, cómo vamos a distribuir los recursos, ¿no? Entonces, eso es importante también porque el poder y la política tienen mucho que ver a la hora de la correlación de fuerzas que hay en determinados momentos para legislar. Esto que decíamos, hoy estábamos hablando de la ley 27072 y resulta que 61 años pasó el colectivo profesional para tener una ley de alcance nacional. 61 años. Entonces, ¿qué pasó en esos 61 años? Hubieron proyectos, hubieron intentos, pero tiene que ver con la correlación de fuerza, tiene que ver con el contexto político, tiene que ver con también con el acompañamiento de expresiones políticas partidarias, porque se vota y se legisla en el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces, toda normativa tiene un contexto de surgimiento y que es importante ver ese contexto de surgimiento, cuál fue la correlación de fuerza, cuál fue la intención, cuáles son los actores y cómo eso se fue modificando o no a lo largo del tiempo. Bueno, tomo algunos autores que no quiero explayarme más, pero que es muy importante también, como dice Michelangelo Bovero, que la política va a tener un sentido u otro de acuerdo al lugar de donde yo estoy en ese orden social, ¿no? Si yo estoy en el bloque social de los oprimidos, al decir de Gramsci, el sentido mío de la política va a ser de confrontación y de conflicto, porque yo quiero cambiar ese orden de injusticia. Si yo estoy en el poder y gozando de los privilegios, voy a tender a entender la política como orden y composición, y que nadie se queje y que nadie cuestione y que nadie pregunte. ¿Por qué? Porque también lo que dice Foucault, que ahora lo vamos a ver, quien cuestiona el poder lo está erosionando y ahí empieza a resquebrajarse, ¿no?
Entonces le decía esto de la naturaleza relacional de la política que dice Hannah Arendt. El mundo humano es un mundo político porque es un mundo entre los hombres. Entre los hombres / mujeres y otras identidades, ¿sí? Y la política también, tanto la política como el orden, como el poder, tiene al conflicto como constitutivo, ¿sí?, de este orden social. Sin embargo, no todos los trabajadores sociales o las perspectivas dentro del trabajo social entienden el orden así. Inclusive hay perspectivas de trabajo social vinculadas más al funcionalismo, al positivismo, por ahí alguna línea del trabajo social clínico, que entienden que el conflicto es anómalo o hay una patología o hay alguna desviación que merece ser ajustada o adaptada para que funcione de vuelta todo el sistema. Nosotros decimos, no, el conflicto es constitutivo de las relaciones del poder, de la política y de la construcción del orden social. Y el poder también es importante entenderlo, porque nosotros también tenemos poder. Digo, el saber certificado te da poder. El estar en determinado lugar, en alguna institución, también nos da poder. Digo, a veces nos ubicamos en el lugar del pobrecito y del lamentarse todo el tiempo y que no puedo y que no me dejan. Y en realidad, el problema no es el lugar que ocupo. El problema es si ese trabajador social va a ejercer o no va a ejercer el poder que tiene. Y acá hay también otra olla que destapar. ¿Qué entendemos por poder? Porque hay algunas concepciones que dicen que el poder es una cosa, se entiende como cosa, que el poder se tiene. ¿Se tiene o no se tiene poder? O voy a conquistar el poder, ¿no? Como algo... Digo, y el poder, yo acá tomo a Foucault y después tomo desde la perspectiva descolonial a Quijano, el poder es una relación. El poder circula, el poder nos atraviesa. Todos tenemos poder, todos, todas, todos tenemos poder. El tema es ejercerlo o no ejercerlo, ¿sí? A veces no lo ejercemos y obviamente si no lo ejercemos va a haber otro que lo va a ejercer por nosotros, porque siempre se ejerce, ¿no? Entonces siempre hay una disputa de poder que es importante que también manejemos. En las instituciones circulan relaciones de poder y no necesariamente por el organigrama formal. A veces el poder circula por otros lados, tenemos que manejar bien por dónde circula el poder y tenemos que construir nuestro propio poder. Y tenemos que ejercer el poder como profesionales de las ciencias sociales que somos y posicionarnos desde ese lugar, ¿no? Porque también hay toda una lucha en términos de jerarquización de la profesión con otras profesiones de las ciencias sociales y demás. Entonces tiene que ver cómo yo concibo el poder y lo ejerzo o no. Y acá, bueno, y el poder también, desde el poder se producen privilegios, desde el poder se producen verdades, se producen normas, desde los lugares de poder, ¿no? Entonces es importante también a la hora de empezar a pensar los derechos humanos o el enfoque de derechos, estas categorías: orden social, poder, política, conflicto, porque tiene que ver, después van a ver la cuestión más técnica, pero atrás de esas cuestiones técnicas hay disputa de poder y disputas de sentido de los actores que están participando en ese entramado social. Y en relación a, ya entrando un poco al tema trabajo social, derechos humanos y enfoque de derecho, como les decía, voy a tomar algunos acontecimientos importantes en el trabajo social a nivel internacional y a nivel nacional, donde muestra, digamos, no solamente la relación, sino en el caso del trabajo social argentino, que se ha constituido no solamente en una relación, sino ya en un paradigma, es un horizonte de sentido de nuestras prácticas y de nuestro ejercicio profesional. Entonces acá le puse algunas imágenes que tienen que ver con la nueva definición global de trabajo social, con los principios éticos globales, con la Agenda Global de Trabajo Social. Estos son los 3 informes que se han publicado de la Agenda Global del Trabajo Social para el Desarrollo Social, Compromisos para la Acción, así se llama completo. La resolución 1/12 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Trabajadores Sociales, donde cambiamos el Día Nacional del Trabajador, Trabajadora Social en Argentina, que antes era el Día del Asistente Social Argentino,
masculino, en una profesión absolutamente feminizada. Pero aparte lo de asistente, bueno, hay mucho ahí para poder comprender el cambio realmente que ha significado, y no es no es un nombre, no es un numerito. Ahí hay mucho significado y significante, ¿sí? Es ahí una olla que hay que destapar y conocer muy bien. Y después el boletín oficial, donde sale la ley, se promulga la ley 27072, que me imagino que ustedes ya en su momento también habrán estado al tanto, ¿no?, de esos acontecimientos, porque fue hace muy poco. 2012 se cambió el Día Nacional del Trabajador, Trabajadora Social, y el 2014 se sancionó la ley. En primer lugar, decirles que quienes definen la definición, valga la redundancia, mundial, global de trabajo social, son las dos organizaciones más importantes que le decía en términos de trabajo social. Dentro de lo que es el ejercicio profesional está la FITS, ¿sí?, que tenemos ahora nosotros la conducción. Y después, en la formación profesional está la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, la IETS. Es como la FAWAT a nivel nacional, pero a nivel mundial, ¿sí?, la IETS. Estas dos organizaciones son las que toman como las definiciones más importantes del trabajo social mundial. Una de esas es revisar y problematizar acerca de la definición global. Antes de esta definición, que se sanciona en el año 2014 en Melbourne, en la Asamblea General de Melbourne, teníamos una definición del año 2000, y en esa definición del año 2000 ya el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social y Servicio Social, que les contaba que nació a mediados en el 96, se formaliza, ya la cuestionó de entrada por ser una definición que no incluía la voz o la perspectiva del trabajo social de América Latina y el Caribe. En ese momento el poder de incidencia a nivel mundial nuestro era 0, -10, nada, ¿sí? No obstante, igual nosotros teníamos participación, hablábamos, mandamos escritos. De hecho, se escribió, acá en Mar del Plata se hizo un encuentro de Mercosur en el año 2000, cuando salía en Montreal, en la Asamblea de Montreal, salía la definición. Desde acá, desde Mar del Plata, se escribió un documento criticando, ¿sí?, por tener una mirada biologicista, funcionalista, por no haber escuchado los aportes del trabajo social de la región de América Latina y el Caribe y demás. No obstante, así siguieron 14 años más con esa definición, no sin intentar instalar en la agenda de vuelta la necesidad de revisar la definición y cambiarla. Finalmente, es largo el proceso, pero para resumir, lidera, digamos, esta movida el Consejo Federal de Servicio Social de Brasil en el 2008, en el 2012 nos sumamos otros países, y en el 2014, finalmente, después de todo este largo debate, se aprueba una nueva definición global de trabajo social que dice así: el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento, y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales y humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Esta es una definición muy breve, que por ahí tiene palabras o categorías que a nosotros nos parecen medias lejanas a nuestro vocabulario habitual, pero lo importante es que en cada región la tenemos y la podemos resignificar, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué hablamos de cohesión social? En general, acá no se utiliza mucho el término cohesión social, pero sí se utilizan lazos sociales. Digo, entonces, a estas por ahí definiciones que parecen tan abstractas y tan lejanas, tenemos que resignificarla y dotarla del sentido. Son estas ollas que nosotros tenemos que ponerle el contenido que nosotros queremos ponerle. Es decir, esto para nosotros significa esto, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, digamos, y estamos haciendo en cada país, en distintas regiones, dándole la impronta y el contenido a esta definición. Pero es una definición que, más allá de una definición lógica, nuestra disputa era político-ideológica desde América Latina y el Caribe. Era el sentido, el para qué de la profesión. No tanto la redacción, decir, desde la lógica formal, ¿sí?,
sino desde una impronta de un trabajo social que estaba vinculado, cuando acá obviamente nosotros habíamos llevado otra propuesta donde aparecían los sujetos, no se habla de personas, donde aparece el Estado en esa relación, donde aparece la dimensión material y simbólica. Pero bueno, si entre nosotros creo que no nos vamos a poner de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, si empiezo a preguntar acá qué es el trabajo social, seguramente va a haber muchas definiciones y muchas orientaciones. Imagínense 5 regiones, todos los trabajadores sociales del mundo de 2 organizaciones, porque a su vez teníamos que ponernos de acuerdo entre la FITS y la IETS. Digo, y nosotros somos 3 millones de miembros, son 5 regiones, ¿no? Entonces, la verdad que fue un trabajo muy arduo tratar de compatibilizar. Pero bueno, hay cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, que están en esta definición, que acá hablamos de cambio social, dice la definición, pero nosotros hablamos de transformar el orden o de la transformación social. Aparece el tema de la liberación o la emancipación o el ejercicio de la libertad, los derechos humanos y la justicia social como principios rectores que atraviesan y constituyen la profesión, pero también esto de la responsabilidad colectiva, le saca este carácter individual o individualista que muchas veces tienen los derechos humanos, ¿no? O que los derechos subjetivos o los derechos individuales están por sobre los colectivos. Todos somos responsables, corresponsables de que estos derechos humanos y que esta justicia social realmente se pueda ejercer real y efectivamente. Y una de las cosas que nosotros luchamos mucho, ustedes ahora van a ver, voy a desagregar un poquito más de esta definición, pero si ustedes entran a la página de la FITS, la definición, este es un concepto, pero después hay toda una explicación muy interesante, muy de avanzada, que ahí está la voz y la lucha del trabajo social de América Latina y el Caribe. Los pueblos originarios que usted nombró. Exactamente. O sea, introducir en la perspectiva de la integración, de esta perspectiva de incluir en los derechos humanos a esta, si se quiere, colectivo que fue de alguna manera silenciado. Tal cual. Históricamente. Nosotros lo tenemos en nuestra Constitución fundante de 1853, que aparece la idea de este reconocimiento a los pueblos originarios, sobre todo el tema de la tierra, pero que sin embargo es a nivel declarativo, porque en la práctica verdaderamente somos contemporáneos a un sistema que verdaderamente arremete nuevamente todo un proceso de expulsión, si se quiere, de las tierras, que obviamente para mí se me hace que son consideradas como tierras ociosas que deben ser necesariamente introducidas a ese sistema del que hablaba usted recién, el sistema capitalista. Que es el capitalismo. ¿No? Y bueno, esa es una de las frentes de lucha, se me hace a mí, más, como más férreos, a donde hay que hoy poner la mirada, ¿no? Pero imagínense lo que fue poder lograr que tengan en cuenta al nivel de las teorías sociales, humanas, del trabajo social, de las ciencias sociales, los conocimientos de los pueblos originarios, en el mismo estatuto científico, ¿sí? Es todo un logro. Y si usted, ahora no quiero detenerme mucho, pero está muy desarrollado el tema y la crítica a la colonialidad de la ciencia moderna y a la visión colonialista que ha tenido el trabajo social también, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran logro poder tener esa visibilización y esa recuperación de los pueblos originarios, de los conocimientos indígenas, a la par, no es ni menor ni mejor ni de otros conocimientos y saberes. Y acá aparece también, como les decía, está la definición y después hay como una aclaración de los principios, de los acuerdos básicos que tuvimos entre las organizaciones, de la práctica, de la formación y de la ética, ¿no? Ustedes van a ver que es bastante largo, que habla de que el trabajo social es una transdisciplina también, además de ser una disciplina, dice es una transdisciplina, y habla de la opresión, y habla de la exclusión, y habla, digo, cosas que uno no se imaginaría que aparecen en una definición en una organización internacional de las características de la FITS. Entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos porque eso fue producto de mucho trabajo nuestro para que entiendan de que tenían que necesariamente escuchar la riqueza y la voz del trabajo social de América Latina y el Caribe. Y acá aparece también vinculado a los principios del trabajo social con los derechos humanos, fundamentalmente el valor intrínseco que tiene la dignidad de los seres humanos, la dignidad de la persona por ser persona, ¿sí? Esto de
de los derechos que uno tiene. Y de hecho, uno de los temas de la agenda global fue promocionar o recuperar la dignidad de los seres humanos o de las personas, como le llaman ellos, ¿no? Pero también acá habla, ¿no?, el tema de no hacer daño. Miren qué importante. Parece, digo, una pavada, pero no necesariamente nuestras intervenciones mejoran la calidad de vida de la gente. Les quiero decir una mala noticia. A veces hacemos aberraciones, ¿sí? Y a veces no siempre son muy felices con nuestras intervenciones profesionales. Entonces, es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta la dignidad de las personas, no hacer daño como un valor a tener en cuenta en el trabajo social, el respeto a la diversidad, los derechos humanos, la justicia social, de vuelta a la idea de la responsabilidad colectiva, como que ahí va desagregando un poco lo que significan esos conceptos por ahí que parecen tan abstractos y tan vacíos. Pero a mí me parece lo importante que tiene la definición global es que nos da todos los elementos como para nosotros poder posicionarnos y argumentar nuestras intervenciones sociales. Es decir, la Organización Internacional de Trabajo Social define tal cosa y ahí uno puede ir argumentando las intervenciones, pensando estrategias, argumentando informes sociales y demás. Y después aclara, que no siempre es necesario aclarar, y que hay una crítica con esto de los derechos de la primera, segunda y tercera generación, porque parece que hay como una clasificación y primero están estos derechos, después lo otro, que puede haber unos derechos más importantes que los otros, pero además que nos da cuenta de la verdadera dinámica y disputa de sentido en términos de la construcción de esos derechos, porque cuando habla Marshall, habla de esta ciudadanía y de estos derechos así tan lineal y evolutivo, no tiene en cuenta los derechos de la mujer, que no fue lo mismo que la disputa y los derechos que fueron adquiriendo primero los varones, ¿sí o no? Digo, entonces no es lineal, no es secuencial y no es jerárquico, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir la definición es que abarca todos los niveles y todos los tipos de derechos humanos para que no quede ninguna duda. Aunque hay que cuestionar esto de primera, segunda y tercera generación, ¿sí? Porque en la realidad la dinámica y la historia nos ha mostrado que las conquistas no son así y que los derechos de las mujeres, los derechos políticos fueron posterior, ¿no?, a los derechos políticos de los varones y que después vinieron los derechos sociales y demás. Y bueno, esto también señala la definición que estos derechos se engarzan, se entroncan, como dicen las compañeras aymaras, son interdependientes y que siempre tenemos que tratar de que un derecho no esté por sobre del otro. Hay situaciones donde van a aparecer, seguramente lo van a comentar los compañeros y en otros ejemplos donde hay conflictos, ¿sí? Entonces, pero tratar de que en nuestras intervenciones los derechos se articulen, ¿sí? No hay un derecho más importante que otro y que son tanto individuales como colectivos. Fundamentalmente creo que para el trabajo social hay que rescatar la dimensión social de los derechos humanos, no tanto el ejercicio individual de estos derechos, ¿no? Importante siempre no perder la mirada de lo colectivo. Y también están en los principios éticos de la profesión que fueron aprobados el año pasado en Dublín. Se aprobaron los principios éticos, tanto también las escuelas como la FITS aprobaron 9 principios. No quiere decir que sean los únicos, significa que nos pusimos de acuerdo en 9. ¿Sí? Que ya es mucho, porque bueno, no es fácil poder acordar determinadas perspectivas y demás. Pero creo que estos 9 son muy importantes. También los trajes se los puedo dejar a la cátedra. Los principios éticos. Le voy a dejar también este libro. Que no sé si lo tienen ustedes acá, pero que acá escribimos la historia un poco de la FAP con Juan, desde 1945, que es la primer protoforma de la Federación Argentina, que era la Federación Argentina de Asistentes Sociales antes, hasta el 2016, que terminó mi mandato, donde está, digamos, la otra historia del trabajo social, que a veces no se conoce, no se cuenta, ¿no? O no se enseña. Y quien no transita por estas organizaciones por ahí no conoce, pero que es muy importante, porque de hecho el 2 de julio, fue fijado en el marco de la Federación Argentina de Asociaciones Asistentes Sociales en ese momento, ¿no? Carmen Belavita, todos los que estaban
en la UCIS, la Unión Católica Internacional. Y también desde la FAP se hace la propuesta de cambiar, digo, cómo desde las organizaciones atraviesan las historias y muchas veces no se escribe. Tenemos un problema también en escribir. Es importante escribir para que esto pueda después quedar como acervo de la profesión, ¿no? Y acá también hay todo un capítulo internacional, y le voy a dejar a la cátedra entonces el libro. Hay todo un capítulo internacional donde está absolutamente detallado todos los procesos, los debates, la participación de Argentina fundamentalmente, porque el libro se centra en la FAP, y está explicado, digamos, analizado las interpretaciones y las significaciones que nosotros en nuestras luchas le fuimos dando en el escenario internacional y nacional. Pero los principios éticos también están basados, tienen una fuerte impronta en los derechos humanos, la justicia social, el derecho a la autodeterminación de la persona, pero también del pueblo, de los pueblos, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a ver a la persona, al ser humano, al sujeto como un todo, ¿no? Y no como una partecita fragmentada. La integridad profesional tiene que ver también con los derechos del ejercicio profesional, las condiciones laborales de los trabajadores sociales, que también todas estas normativas son herramientas para que ustedes puedan utilizarlos en el marco de su ejercicio profesional. Digo, no es para engrosar un libro, sino que son instrumentos para poder pensar. Primero pensar y problematizar las intervenciones sociales, pero también para poder tener como herramienta y defender nuestros propios derechos como trabajadores, porque no dejamos de ser trabajadores y trabajadores asalariados. Y a veces tan vulnerables como el sujeto que viene, ¿sí? A la institución o organización donde cual yo trabajo. Entonces esa mirada no la tenemos que perder. Entonces, los derechos humanos forman parte de nuestros principios éticos. No es un enfoque más, no es si quiero lo tomo o no lo tomo. Digo, la dimensión ético-política, la dimensión ético-política ideológica es parte constitutiva de la profesión. No es una dimensión más. La habitamos, la ejercemos, la interpelamos, pero de ninguna manera puede ser un anexo o un apéndice, que cuando a mí me es útil o la necesito, me acuerdo de que hay una ética profesional o de que hay principios éticos. Porque esta ética que estamos hablando, y de la que también fue trabajada por los colegas de Argentina, es una ética que no está vinculada al deber ser moralista de la profesión, como si hay perspectivas éticas desde ese lugar, que las hay, y que hay por ahí códigos de ética que están más vinculados a eso. Acá cuando hablamos de principios éticos, hablamos de principios rectores, principios ideológicos, principios filosóficos, que orientan la profesión y me dicen, ¿no?, hacia dónde yo tengo que ir con mis intervenciones profesionales. Y lo otro que decía, otro instrumento donde aparece fuertemente la vinculación del trabajo social y los derechos humanos, decíamos la definición global, los principios éticos globales, y también en la agenda global del trabajo social y el desarrollo social, compromiso para la acción se llama nuestra agenda global. Y esta agenda global fue pensada por 3 organizaciones, ya saben las dos, la FITS y la IETS. Y hay otra más, que es el Consejo Internacional de Bienestar Social, que es una organización donde no solamente hay trabajadores sociales, también hay profesionales de otras disciplinas. De hecho, la presidenta de la CIPS, acá están en inglés las siglas, ¿no?, pero el Consejo Internacional de Bienestar Social es una abogada. Y entre las 3 armamos se llama el tripartito, un acuerdo tripartito. Y en este acuerdo tripartito nos pusimos de acuerdo, estas 3 organizaciones, de que era importante empezar a unificar, tener objetivos en comunes y unificar la voz del trabajo social y el desarrollo social a nivel mundial. Necesitábamos tener mayor y mejor impronta, en su momento la FITS planteó a partir de diversas investigaciones como un desencanto de muchos profesionales en términos de la profesión, o de las limitaciones que tenían en su ejercicio profesional, o desde el desgaste profesional que implicaba el ejercicio profesional. Y entonces lo mismo pasó con la formación. Digo, cada organización fue planteando la necesidad de que era hora de que estas organizaciones fijaran un objetivo conjunto, estrategias en conjunto, y como una de las estrategias en conjunto se pensó en esta agenda global para el trabajo social y el desarrollo social. Por eso se le agrega desarrollo social, porque no solamente es de trabajo social, ¿sí?
Y esta agenda, la idea de esta agenda se tiró en Hong Kong en el año 2010, donde había más de 3.000 participantes y obviamente todas aceptaron por unanimidad y se dieron cuenta que era necesario tener una sola voz fuerte, consolidada, con objetivo en común, fundamentalmente porque la situación a nivel mundial se había agudizado, se habían profundizado las desigualdades sociales producto de la crisis de financiamiento del año 2008, acuérdense que esto era 2010, entonces dijeron es necesario ya cerrar un acuerdo y largar la agenda global para el trabajo social, y fue así, digamos que en esos 4 días de conferencia mundial en Hong Kong se empezaron a discutir, se armaron talleres y finalmente quedaron 4 grandes temas o 4 grandes pilares de la agenda global para el trabajo social. Yo misma estoy tapando con él. Y uno tiene que ver con la igualdad social y económica, o la importancia de la equidad y de la promoción, ¿sí?, de la igualdad social y económica. La otra tenía que ver con la dignidad y el valor de las personas, la importancia de las comunidades y entornos sostenibles, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y la importancia de las relaciones humanas, que nosotros le decimos los lazos sociales, las organizaciones sociales, comunitarias, ante justamente el embate del neoliberalismo, que lo que busca es la exacerbación del individualismo, la fragmentación de las relaciones sociales, la ruptura de los lazos y demás, ¿no? Cada uno de estos temas de la agenda fue abordado desde el enfoque de derecho. Ustedes pueden acceder en la página web ifsw.org a todos estos informes que están en PDF, estos 3 que están ahí, no me quiero mover, no sé si tapo o no tapo. ¿Cómo es la página? IFSW, I de International Federation, F, IFS Social Workers.org. Ahí van a encontrar un montón de material, y están estos 3 informes digitalizados. Y el capítulo de la región de América Latina y el Caribe lo van a tener en español. El primero solo en español y los últimos 2 en inglés y en español. Porque nosotros ahí peleamos y decimos, a nosotros nos interesa que otros también entiendan cuál es nuestra realidad, no que nos leamos entre nosotros, que conocemos la realidad, sino que también el europeo pueda entender qué es lo que estamos diciendo, cuáles son. Y esta agenda global, digo, está atravesada por el enfoque de derecho y fundamentalmente, además de tener una lectura de la realidad vinculada a estos temas de agenda, que dura cada 2 años un tema de agenda, sino también poder resaltar lo que ellos llaman buenas prácticas, las buenas prácticas profesionales, que para nosotros son prácticas profesionales que ameritan por el impacto que han tenido, por la creatividad, ¿no?, que ameritan ponerla en escena y en el escenario internacional para que vea, bueno, desde el trabajo social, la problemática del medio ambiente, hay colegas que están haciendo esto. En términos de distribución de la riqueza y la promoción, hay colegas que están haciendo esto, ¿no? Entonces poder visibilizar el aporte enorme, maravilloso, sustancial que hacemos los trabajadores sociales en relación a grandes problemáticas y a grandes dimensiones que hacen a esta construcción de este orden social que les hablaba al comienzo. Hacemos mucho, trabajamos mucho, aportamos mucho, hay que mostrarlo. Y esto para nosotros es una manera, es una estrategia política, además de ser una plataforma global, es una estrategia, es un instrumento de lucha para ir a los gobiernos nacionales, a los organismos internacionales, y decir, miren señores, esto es lo que hace el trabajo social. De hecho hay investigaciones que muestran que si el gobierno invierte en trabajo social, gana 3 veces más de lo que si no invirtiera en términos de costo de las problemáticas sociales que se van suscitando. Entonces, es importante conocer esto porque son también instrumentos para defender no solamente los derechos de los otros, sino nuestros propios derechos. Y en la Argentina, digo, ha pasado algo muy importante en los últimos años, como les decía, vinculado a los derechos humanos. También hay todo un debate de cómo surge la profesión, de cuál es el origen de la profesión, si es la división social y técnica del trabajo, si somos la continuidad de las visitadoras de higiene o las visitadoras sociales, si somos auxiliares de los médicos, los enfermeros o parajurídicos, lo que sea. Bueno, hay una diversidad de, ¿sí o no? Habrán visto en distintos profesores distintas posturas de cuál es el origen o cómo surge la profesión del trabajo social.
Lo cierto es que la profesión del trabajo social tuvo una impronta absolutamente muy fuerte, conservadora y moralista en Argentina, nos guste o no nos guste, ¿no? A mí no me gusta, pero bueno, no lo puedo desconocer, algo que por más que no me guste, digo, tuvo una imprenta muy fuerte, porque en ese momento la correlación de fuerzas estaba dada por colegas que estaban participando, así como yo estoy participando en la FITS, en la Unión Católica Internacional de Servicio Social, digo. Y estaban ahí ocupando esos lugares importantes, pero además estaba, bueno, la formación tenía una impronta religiosa, o sea, ocupaban lugares estratégicos con un grupo de colegas. De hecho, Carmen Belavita, en 1945, que es la que funda la primer FAS, la primera Federación de Asistentes Sociales, tiene esa vinculación con estas colegas, ¿no? Que después, bueno, la conocida como Marta Escurra y hay otras más que va a estar todo acá también. El cambio de fecha también relatado con minuciosidad, porque nunca sabíamos bien por qué el 2, por qué no el 2. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, ¿no? Entonces, importante conocer nuestra historia y el significado que ha tenido el cambio del 10 de diciembre. Lo cierto es que pasaron muchos años, se festejó el 2 de julio, decía, fue este grupo de colegas, digamos, quien instituyen en 1961 el 2 de julio, por ser el día de la visitación, el día de la visitación. Como éramos visitadoras, nos pusieron el 2 de julio vinculado con la liturgia católica, ¿sí? Que era el día de la visitación. ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Quién visita a quién? La Virgen María visita a su prima Santa Isabel y le anuncia que está embarazada. Miren el origen nuestro. ¡Qué fecundo! ¡Qué fecundo! ¡Oh my God! Exactamente. Entonces, era el día de la visitación. A las colegas no tuvo mejor idea que ponerle ese día. Pero, bueno, tenía un significado religioso, cristiano. Porque cristiano, hay otras religiones y otras expresiones religiosas, o nada, o lo que sea. Pero encima, después la liturgia católica pasa este día, el significado del 2 de julio, al 31 de mayo. Pero nosotros seguimos el 2 de julio. E incluso hacían muchos, yo no, pero prendiendo velas, yendo a misas, festejando, ¿no? Todo, seguían con una liturgia dentro del rito católico, digamos, ¿no? Pero ya ni siquiera significaba eso, o sea que quedó el 2 de julio vacío de significado y seguíamos nosotros repitiendo el festejo del 2 de julio. Yo cuando era estudiante, todo el día del trabajador del asistente social, nadie sabía por qué. Y festejábamos, después empezaron las críticas, después decían, bueno, yo soy judía, no me siento identificada con este día, no podemos seguir festejando el 2 de julio como el Día del Trabajador Social. Y fue así que cuando yo asumí como presidenta de la FAP, vi la oportunidad política, es decir, acá tenemos que cambiar el día. No se puede seguir celebrando el 2 de julio, el día de la visitación de la Virgen María, de la su prima Santa Isabel. No somos las visitadoras, la visitación, la que viene con, ¿no?, la salvadora, la vocación de servicio. Bueno, y empezamos, en realidad no es un debate de ahora, digo, yo recupero este debate que ya venía desde hace muchos años, pero que la correlación de fuerza entre los colegas conservadores y los no conservadores, seguían ganando los conservadores y seguían ratificando el 2 de julio en el 70 y pico, siguieron así como discusiones, hasta que recuperamos de vuelta. Hay que poner de vuelta en agenda este tema, sobre todo por los cambios que estábamos transitando como país, como región, y se recupera también la fecha que se pone, es una fecha que ya también estaba hace muchas décadas, que era el 10 de diciembre. Cela Sierra, ¿saben quién fue Cela Sierra? Cela Sierra es la primer presidenta de la Federación Argentina, tal como la conocemos hoy, la FAPS, profesora, filósofa, poeta, la verdad que maravillosa colega, muy comprometida. Y no sé por qué le dije lo de Cela Sierra, pero bueno. Algo con el 10 de diciembre. Ahí está, gracias. Cela Sierra proponía el 4 de mayo en sus debates, ya estamos hablando de la década de la reconceptualización, 67, por ahí, 68, porque el 4 de mayo se celebra la creación de la primera escuela de Alejandro del Río de Chile. Entonces decían, bueno, el 4 de mayo vinculada a la primera escuela de trabajo social,
No hubo caso, otros colegas, por ejemplo Kirchnerman proponía el 10 de diciembre, vinculado a los derechos humanos, no hubo caso, hasta que se retoma en el 2011 el debate, y en el 2012, finalmente, después de una larga y extenuante jornada de debate, en el colectivo profesional en la FAP, pero para eso hubo un debate hacia el interior de cada colegio y demás, se propone sostener el 10 de diciembre como Día Nacional del Trabajador, Trabajadora Social de Argentina, en reemplazo del 2 de julio, Día del Asistente Social. También en el libro está todas las consideraciones de ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Son las 5. Bien, ¿hasta qué? ¿A qué? Tenés tiempo. Bueno. Es importante, ¿ustedes conocen la resolución de la FAP? La Junta de Gobierno debatimos ese día largamente, y los debates transitaron, pero si ya no significa, no tiene que ver con la liturgia católica, ¿por qué no lo dejamos el 2 de julio? O sea, ya por usos y costumbres. Digo, no, pero al contrario, no significa ya nada, ni siquiera algo, no significa nada, digo, el 2 de julio. Digo, bueno, otros decían, bueno, el 10 de diciembre no es algo propio. El argumento es que el 10 de diciembre los derechos humanos no son únicamente los trabajadores sociales y no es privativo. No es privativo, por supuesto, pero no significa que sea ajeno. Es propio del trabajo social. La defensa irrestricta, la promoción, la reivindicación, pero también la denuncia ante la violación de derechos humanos. Y entonces ese tiene que ser el eje vertebrador del argumento de por qué el 10 de diciembre. Porque, bueno, después decían, cuando se creó la FAP, cuando la escuela en Argentina, bueno, hubo la verdad que unas propuestas que circularon con distintas fechas, pero la verdad que hubo consenso finalmente que sea el 10 de diciembre, con el cual todos y todas, no todos, todas, pero la mayoría, nos sentíamos identificados de celebrar el Día del Trabajador Social. Pero además, en Argentina tiene un significado muy especial, y que está vinculado con la lucha que dieron compañeros, colegas y estudiantes en la última dictadura cívico-militar, y que saben que ustedes, muchos estudiantes, colegas, fueron torturados, fueron asesinados, fueron exiliados, ¿sí? Producto de intentar luchar por sus ideas, por un mundo más justo, humano, por recuperar la democracia y demás, y queríamos también hacer una especie de reivindicación a esta lucha y a estos colegas que a veces son olvidados. Y entonces los argumentos, acá está, que le damos al 10 de diciembre son distintos, por ejemplo, al argumento que tiene los derechos humanos para la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Por eso digo que es importante abrir estas ollas y decir qué significa para el trabajo social argentino los derechos humanos. Y creo que con el cambio de día, no solamente es el cambio de día, sino un cambio de paradigma en las intervenciones profesionales, y que queda plasmado después en la ley federal, justamente que reivindica la labor de los trabajadores sociales en términos de reivindicación, defensa de los derechos humanos, que es importante darle el sentido que realmente tiene para el colectivo profesional, porque digo, no alcanza con decir el enfoque de derecho o yo me baso en los derechos humanos, porque bueno, también así como en nombre de Dios, en nombre de los derechos humanos se cometen atroces y barbaridades, ¿sí? Hablando desde distintos países poderosos, en nombre de la libertad, los derechos humanos y la democracia, aniquilan pueblos. Nosotros también en nuestras intervenciones profesionales, a veces por el interés superior del niño, hacemos también, ¿no? Digo eso por decir cualquier otro ejemplo, pero que también en nombre de los derechos humanos, en realidad no ejercitamos los derechos justamente, sino que profundizamos las desigualdades sociales. Y entonces les voy a leer algunos argumentos, algunos considerandos de esta resolución, que la van a tener acá, pero que seguramente también está en la página de la FAP, porque sé. Considerando que hasta el día de la fecha, estamos en el 14 de abril del 2012, se venía celebrando el 2 de julio como Día del Trabajador Social en Argentina, fecha que tenía un origen religioso, ya que fue la asistente social Marta Escurra quien propuso la misma en 1961, coincidiendo con la liturgia católica de entonces, que ese día celebraba la Día de la Visitación
de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y esto tenía que ver también con el hecho de que Marta Escurra era miembro de LUCIS, la Unión Católica Internacional, con sede en Bélgica, institución esta que influyó en la creación de las primeras escuelas latinoamericanas de servicio social, en tanto que en la Argentina, por entonces, las escuelas católicas lideraban la profesión y las estructuras de las asociaciones y colectivos profesionales. Por eso es importante estar en los lugares de las estructuras y los lugares de poder, porque si no son ocupados por otros, ¿sí? Por eso tiene que ver con esto de entender el poder, de entender la política, de entender el orden y de los lugares estratégicos que si queremos cambiar las cosas tenemos que ocupar, tenemos que hacer. Que existieron varias propuestas de modificación de esta fecha por considerarla que no representaba al conjunto de trabajadores sociales del país, sino solo a los que eran católicos y por lo tanto era una fecha sesgada y discriminatoria, tal el caso de Cela Sierra, quien proponía el 4 de mayo, en tanto que colegas como Alberto José Diegues, Natalio Kirchner, Norberto Alayón, entre otros, proponían el 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Universal de los Derechos Humanos. Aunque no obstante estas propuestas, el tercer encuentro nacional de asociaciones profesionales de asistentes social, todavía se llamaban así nuestros congresos actuales, ahora se llaman congresos, realizado en agosto del 79 en Santiago del Estero, se ratifica el 2 de julio como Día del Trabajador Social, Día del Asistente Social, quedando esta fecha hasta el día de hoy, habla 14 de abril del 12. Que si bien estos antecedentes son importantes, no se puede desconocer la historia de la profesión ni negarla, es urgente y necesario avanzar con propuestas que avisoren los nuevos tiempos que vive el trabajo social como profesión en nuestro país, tiempos de consolidación de los colegios y asociaciones profesionales en cada provincia argentina y también la consolidación de la FAPS como institución madre de nuestra profesión. Que este proceso de consolidación no se dio por fuera de la consolidación de la democracia como sistema de vida en nuestro país, la que implicó un continuo y progresivo reconocimiento de derechos, que por supuesto no estuvo exento de luchas y conflictos como las conquistas sociales. Que el fortalecimiento de nuestras instituciones profesionales se dio en este marco de fortalecimiento y consolidación de la democracia, porque sin ella hubiera sido imposible y nuestra profesión no tendría razón de ser. Que estos nuevos tiempos que vive nuestra profesión nos exigen avanzar en la calidad institucional, en la pluralidad de pensamiento, en la democratización de las relaciones profesionales, en el reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad del trabajo social en nuestro país, lo que sin duda constituye un gran desafío y por eso creemos que es un paso muy importante y trascendental para afianzar este rumbo y fijar una nueva fecha como Día del Trabajador, Trabajadora Social en Argentina, que nos incluya a todos y todas y sea significativa para nuestra profesión. Que en este sentido estamos convencidos, convencidas, que la cuestión de los derechos humanos es sin duda el gran horizonte que da sentido a nuestras prácticas profesionales, sin negar que esta cuestión tiene múltiples interpretaciones. Que las luchas por los derechos humanos constituyen el símbolo de la recuperación y la defensa de la democracia en nuestro país. Que en estas luchas han perdido la vida nuestros colegas y estudiantes de trabajo social que creyeron y pelearon por un país más justo y humano. Que el 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos y la propuesta de fijar esta fecha como Día del Trabajador, Trabajadora Social en Argentina implica asumir una clara posición político e ideológica en nuestra profesión, colocando la cuestión de los derechos humanos como eje central de nuestro proyecto ético-político como colectivo profesional. Que estamos convencidos de que la FAPS es el ámbito adecuado para tomar esta decisión tan significativa para el colectivo profesional, porque representa democráticamente a todos los trabajadores sociales del país a través de los colegios y asociaciones profesionales que la integran. Que el cambio de fecha en que se celebra el Día del Trabajador, Trabajadora Social en Argentina es una vieja aspiración de muchos colegas desde los tiempos de la reconceptualización y ha sido objeto de debates de la FAPS durante varios años, como consta en actas institucionales respectivas. Que la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, la FAUAT, en reunión de comisión directiva en fecha de 8 de marzo del 2012, decidió adherir a la propuesta presentada por la Comisión Directiva de FAPS y acompañar el Día del Trabajador, Trabajadora Social en Argentina, fijándolo el 10 de diciembre en coincidencia con el Día Universal de los Derechos Humanos. Que la propuesta de modificación cuenta asimismo con una gran cantidad de adhesión de colegas e instituciones de todo el país que hicieron llegar sus adhesiones a la FAP.
que en reunión del día de la fecha se puso el tema a consideración de los miembros de Junta de Gobierno, generándose un profundo debate en torno a la importancia del cambio propuesto y la elección del 10 de diciembre como fecha más representativa de los nuevos tiempos del trabajo social argentino. Que los miembros presentes, mayoritariamente, manifestaron que su voluntad de no postergar más la decisión sobre el tema ante la importancia del mismo y los años de debate que ya llevan las FAPs. Por ello, bueno, la Junta de Gobierno decide, y ahí ¿no? está la resolución, y se envía a las asociaciones profesionales. Digo, ese es el sentido más profundo y colectivo que tiene el 10 de diciembre para el trabajo social argentino, y por eso queríamos que sea la fecha que nos represente cuando celebramos y conmemoramos la profesión. Y que también, digo, dota de un sentido distinto a lo que se entiende por ahí en una visión más liberal de los derechos humanos, ¿no? Más tecnocrática, más ligada a los protocolos, o al deber ser, o a lo normativo, para nuestras intervenciones profesionales. Y decía, y la otra herramienta, el otro instrumento, esto se dio en el campo simbólico y, por otro lado, en el campo jurídico, fue la Ley Federal de Trabajo Social, que también la ley en muchos apartados, pero fundamentalmente... Silvana, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Te parece, antes que introduzcas la ley, hacer una pausa? Sí, me parece. Aparte, si quieren hacer preguntas también. Claro. Y así podemos, si quieren ir al baño, Fue la historia del cambio de día nacional del trabajador y trabajadora social de Argentina, y cómo esto marca fuertemente desde el campo de lo simbólico el horizonte de sentido en términos de reivindicación y defensa de los derechos humanos. Ya pasa a ser un paradigma para el trabajo social argentino y se intenta dejar atrás el paradigma conservador, católico, cristiano que tenía hasta ese momento. Y el otro instrumento, decíamos que también por esas cosas del destino, se sanciona un 10 de diciembre, 2 años después, en el Día Nacional del Trabajadora Social, ya el nuevo día, se sanciona, es larga, después un día les voy a contar cómo fue esa, para que coincida, pero se sanciona la ley 27072, que es una ley de orden público y que tiene alcance en todo el territorio nacional. Significa que la ley ya está en vigencia, que no hace falta que las provincias adhieran. Cuando es una ley de orden público, la aplicación es obligatoria. Más allá, sé que en la provincia de Buenos Aires están en proceso de reforma de la ley de la provincia, y también yo he apoyado cuando era presidenta de la FAP los anteproyectos y demás. Parece que ahora de vuelta cobró impulso, así que esperemos que tengamos ya una nueva ley provincial que esté acorde ya a lo que sostiene la Ley Federal de Trabajo Social. Pero en este momento cualquier trabajador social, cualquier trabajadora social puede hacer uso de esta ley en su lugar de trabajo, ¿no? Y lo importante de la ley, vinculada, tiene muchas cosas, pero solamente voy a leer el artículo 3, cuando habla de los objetivos de la ley, el inciso A dice: promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales. Y lo importante de la ley, además de jerarquizar, es que establece incumbencias profesionales para todos los trabajadores sociales del país. En este momento nosotros tenemos 25 legislaciones provinciales, cada provincia tiene su ley de ejercicio profesional. Obviamente que estas legislaciones difieren mucho de otras porque tienen que ver, como les decía, con el contexto sociohistórico de creación y sanción de esa ley, con lo que se entendía por trabajo social en ese momento, con la correlación de fuerza de los colegas que estuvieron en la redacción de esos anteproyectos de ley. Y entonces a veces incluso son hasta antagónicas las perspectivas y las incumbencias profesionales. Necesitamos tener un instrumento jurídico que unifique a todos los trabajadores sociales del país. Esta ley fija incumbencias, fija obligaciones,
pero lo más importante es que fija los derechos profesionales para todos los trabajadores sociales. Le pusimos derechos profesionales porque es una ley de ejercicio profesional, pero en realidad son las condiciones laborales para los trabajadores sociales, condiciones laborales mínimas para proteger el ejercicio profesional de los y las trabajadoras sociales. Fundamentalmente de los que están más desprotegidos, de los que son monotributistas, de los que están en situaciones de mayor precariedad que, por ejemplo, quienes estamos dentro en el marco como trabajador estatal dentro de una universidad pública, que ahí tenemos derechos como más establecidos y más protegidos. Y hay muchas cosas importantes que es interesante que la conozcan, que la lean, que la apropien, se apropien, como decimos nosotros, la militen, ¿sí? La ley, porque si no, si una ley no se conoce, no se milita, no se defiende, queda en letra muerta. Si un derecho no se conoce, no se ejerce, y si no se ejerce, se pierde. Esa es la importancia de conocer las normativas como instrumento, ¿sí?, para el ejercicio profesional, pero no solamente para defender el derecho de los otros, para defender nuestros propios derechos. Porque si no defendemos nuestros propios derechos, difícilmente podamos defender los derechos de los otros, ¿sí? Entonces, en la ley también, en varios apartados, aparece fuertemente atravesado la cuestión de los derechos humanos, de la defensa, reivindicación y denuncias de la violación de los derechos humanos en el marco del ejercicio profesional. Y en relación al enfoque de derecho, como después van a tener ya muchos seminarios que van a explicitar, digamos, más formalmente de qué se trata, retomo algunas cosas que me parecen importantes de una profesora también de acá, conocida por ustedes, María Eugenia Armida, donde ella planteaba el año pasado en una conferencia que dio en la FAP, que había dos maneras de entender, dos claves de lectura, de entender el tema del enfoque de derechos o entender los derechos, una en clave liberal y otra en clave popular. Y como ustedes vieron, digamos, lo que implica para el trabajo social argentino, esta lectura se tiene que dar necesariamente en clave de las luchas populares, luchas y conquistas populares. No solamente en el marco de la última dictadura cívico-militar, sino también en todo lo que es a partir de la instalación de la última dictadura cívico-militar, la implantación, ¿sí?, y la profundización del neoliberalismo, las luchas que damos cotidianamente en todos los ámbitos donde ejercemos la profesión. Y desde esa experiencia popular llenamos estas ollas, que yo les digo, ¿sí?, para nosotros son ollas populares. No son ollas individuales, son ollas populares. Estas reivindicaciones son producto de estas luchas colectivas que nos dimos dentro del colectivo profesional, que no todos están de acuerdo, que no todos acompañan, pero que sí fijan, digamos, como principio rector el ejercicio profesional y los principios éticos de la profesión. Y entonces, en este sentido, en el trabajo social argentino, el enfoque de derecho trasciende el aspecto o la dimensión meramente técnica de lo que es una normativa, ¿sí?, de lo que somos derechos humanos solamente en términos jurídicos, trasciende los protocolos. A veces se quiere protocolizar demasiado todo y para todo creamos un protocolo y eso a veces te encorseta, ¿no?, y no te da la libertad de acción, pero bueno, a veces orienta. Hay que tener bastante cuidado con eso de protocolizar todo, pero trasciende eso, aunque es un instrumento válido, a veces es necesario, que proponen estos organismos internacionales cuando fueron creados a partir luego de la Segunda Guerra Mundial, pero teniendo en cuenta que estos países que conforman la ONU son los países más poderosos, que son justamente los que han desatado y profundizado las injusticias en el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción grande, y ahí tenemos que estar los trabajadores sociales para marcar esas contradicciones, ¿no? Las Naciones Unidas aparecen como una cosa benevolente, ¿no?, cuando es un instrumento de dominación de los Estados Unidos. Es así. Entonces, bueno, y esa fue un poco mi discusión al interior de la Federación Internacional. Nosotros tenemos una comisión de la ONU y tenemos colegas que están representando distintas comisiones en las Naciones Unidas, tenemos en la CEPAL, tenemos en Ginebra, tenemos en New York, tenemos en Nairobi, tenemos en la OIT,
pero siempre con la conciencia de que no podemos ser ingenuos y que tenemos que fijar posición, ¿no? Y no solamente decir qué bueno los organismos de Naciones Unidas, cómo ayudan, ¿sí? Sino decir, bueno, los países que están sosteniendo esto son los países que están provocando las grandes desigualdades a lo largo y la devastación del planeta, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante y que es una diferencia que marca también esta posición de los derechos humanos y el enfoque de derechos que tenemos en la Argentina, donde claramente tenemos una posición política y la entendemos de una manera política, no abstracta, no retórica y no romántica de lo que se entiende por derechos humanos. Con solo decir derechos humanos no alcanza, ¿no? No me ubican en una posición progre y crítica, necesariamente, ¿sí? Acuérdense también, digo, y no solamente dentro del trabajo social en general, digo, el juego perverso que hizo el último dictador Rafael Videla cuando dijo en la última dictadura, en el 78, en el marco del Mundial, los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Entonces, como también desde las derechas y desde los sectores más reaccionarios y violentos también se apropian de nuestras categorías, se apropian del discurso progresista o de izquierda, ¿no? Entonces, tenemos que no solamente proclamarlo, sino decir qué es lo que entendemos y fundamentalmente ser coherentes con la acción en nuestras intervenciones sociales. Y acá también es algo que marca la diferencia, por ahí entre otras regiones del mundo y estas perspectivas más internacionales, es que el trabajador social no queda por fuera de esta exigibilidad de derechos. Nosotros también exigimos nuestros propios derechos en tanto y en cuanto somos ciudadanos y somos trabajadores sociales o trabajadores asalariados. O sea, no hay una mirada externa del contexto y del proceso de intervención, sino que yo formo parte de ese proceso de intervención. Yo también soy un sujeto de derecho, sujeta de derecho, y también exijo que se cumplan los derechos, no solo en términos salariales, porque a veces se entiende solo condición laboral como salario, sino en términos de materialidad para poder ejercer lo mejor posible mi intervención social, ¿no? Porque a veces tenemos condiciones paupérrimas de trabajo y eso hace que no podamos intervenir de manera adecuada, incluso después somos hasta denunciados por mala praxis o ¿no? Cuando pasa algo y dice, ¿dónde estaba el trabajador social? ¿Dónde estaba la trabajadora social? Cuando a veces en las instituciones que trabajamos no tenemos ni siquiera combustible para poder ir a hacer las entrevistas en contextos domiciliarios, ¿no? O tenemos que poner nuestro propio auto, o tenemos que poner de nuestro propio salario y demás. Entonces creo que esta mirada de los derechos humanos es importante tener en cuenta que nosotros no quedamos por fuera y tenemos que exigir también nuestros propios derechos. Y por último, para cerrar, clausurar, digamos, toda esta parte, pero para habilitar después el diálogo y las preguntas y demás, creo que la importancia del enfoque de los derechos humanos para la intervención social, desde el trabajo social, y al menos de esta mirada que yo tengo del trabajo social, emancipador, descolonial, feminista, crítico, anticapitalista, indisciplinado, ¿no? Es que el enfoque de derechos humanos, y con esta historia y esta genealogía que yo le decía que ha significado los derechos humanos para nuestra profesión en Argentina, es que nos habilita a pasar del hacer al quehacer profesional. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre el hacer y el quehacer profesional? Porque han leído en varios textos el término quehacer profesional, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pasar del hacer al quehacer profesional. En primer lugar, me parece que habilita una pregunta también, ¿no? Que el qué hacer tiene que ver con el preguntarnos de cómo y desde dónde. Exacto. La nota de sentido. El hacer, podemos hacer muchas cosas y podemos hacer muchas cosas sin sentido, por el mero hecho de hacer. El activismo, el voluntarismo, tengo que hacer la actividad en el barrio porque me lo dice la cátedra, no sé ni por qué, ni para qué, hago cosas y con eso. El qué hacer me da el sentido, me dota de sentido, me orienta, me pone un horizonte, ¿sí? El quehacer profesional, creo que el enfoque de derecho, que los derechos humanos, es ese quehacer, ese horizonte de sentido que tiene que tener siempre, independientemente del lugar que ocupemos,
de la institución que estemos trabajando, siempre tiene que estar ese horizonte de sentido que es la defensa de los derechos humanos, reivindicación, jerarquización, reparación cuando hay derechos vulnerados y denuncia cuando hay derechos violados, ¿no? Todas esas cosas. Pensar la intervención en lo social desde una perspectiva de interseccionalidad también nos habilita el enfoque de derechos, porque acá tenemos los derechos de los niños, tenemos los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos, porque estamos atravesados por esta intersección. Yo no solamente soy mujer, soy latinoamericana, soy trabajadora asalariada, soy descendiente de europeos, soy blanca, y eso me da privilegios, me posiciona desde otro lugar, ¿sí o no? Y tenemos que muchas veces renunciar a esos privilegios para poder ubicarme en ese lugar desde el otro, partir desde el otro, no como una correlación y no como una superioridad jerárquica, ¿no? Sino de manera colaborativa, horizontal, democrática. Entonces, la perspectiva de derechos, el enfoque de derechos, me da también la posibilidad de pensar la intervención o la intervención en lo social desde la interseccionalidad, género, raza, clase, estilo sexual, opción política, nacionalidad y demás. También me habilita y me permite pensar la intervención en lo social desde una perspectiva de la integralidad, ¿no? Que un poco después va a hablar seguramente el compañero, decir, bueno, tenemos derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vida sin violencia, ¿no? Esta mirada de integralidad, pero no solamente en términos de los derechos que tenemos conquistados, sino también vinculados a un Estado y vinculados a otras categorías. No podemos pensar en un enfoque de derecho o una intervención social basada en derechos, sino la vinculamos también con el Estado, con la democracia, con la ciudadanía. Necesariamente tenemos que tener una mirada integral también de las categorías, de los actores que participan, de las instituciones y de las problemáticas que abordamos. También nos habilita pensar la intervención en lo social desde una perspectiva histórica. Me parece que nunca tenemos que perder de vista la historicidad. Y estas ollas que yo les decía, también las categorías, se van resignificando, tienen un nacimiento, surgen en algún momento histórico, después se van resignificando, se van apropiando, se van descartando, y el sujeto también es un sujeto histórico, y también pensar la intervención desde una trayectoria histórica de la problemática, del sujeto y de las categorías con las cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces los derechos humanos también tienen ese recorrido histórico, donde de acuerdo a este pensar, saber situado, van adquiriendo distintas significaciones. También nos permite y nos habilita a pensar la responsabilidad que tiene el Estado en todo esto, ¿no? Estamos en el marco de un Estado de Derecho, el Estado debe garantizar esos derechos, ¿sí? Muchas veces es el propio Estado quien viola esos derechos, y nosotros somos trabajadores de ese Estado, y ahí aparecen las tensiones, pero siempre hay intersticios y posibilidades de acción. Y esa acción nunca tiene que ser en soledad, siempre tiene que buscarse la estrategia de las acciones colectivas, ¿sí? Por eso siempre la dimensión social, la dimensión colectiva, para poder luchar en términos de reparar un derecho, o de ampliar un derecho, o defender un derecho, siempre tiene que ser una lucha colectiva, porque las conquistas sociales son producto de luchas colectivas, nunca individuales. Entonces no tenemos que ir como kamikazes solos, ¿sí?, a esta lucha, sin primero ver por dónde circula el poder, cuáles pueden ser mis aliados, cómo puedo construir poder con otros, para exigirle al Estado, ¿sí?, esa responsabilidad inherente a su función. Y después pensar también, nos habilita a pensar la intervención en lo social desde una ciudadanía diferenciada y activa. Quiere decir que el otro no es un sujeto pasivo, no es un consumidor, no es un usuario, es un sujeto que porta determinados derechos y determinadas obligaciones y que tiene que estar, digamos, dentro de esa propia estrategia de intervención en lo social, no por fuera. No es decir, yo sé lo que usted necesita y pensar por el otro y el otro dejarse ser pensado, sino que trabajar en conjunto a partir de
la centralidad del sujeto entendido como sujeto de derechos, no como ni consumidor, ni cliente, ni usuario, ni individuo, ni nada por el estilo. Creo que también nos habilita y nos hace pensar en posibles estrategias para poder achicar la brecha entre el derecho formal y el derecho real. Tenemos a veces brechas enormes, hay muchas normativas, desde la Constitución Nacional hasta protocolos internacionales, pactos, legislaciones nacionales, hasta la ley federal, legislaciones de orden público. Sin embargo, hay una brecha enorme entre el derecho, lo que dice el papel, y lo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Entre el derecho real, el poder ejercerlo real y efectivamente. Bueno, ahí tienen que estar los trabajadores sociales pensando en estrategias colectivas, en estrategias políticas, fundamentalmente en cómo hacer para achicar esa brecha, porque ahí sí podemos hablar de construcción de ciudadanía. La construcción de ciudadanía es nada más ni nada menos que el sujeto pueda ejercer real y efectivamente ese derecho, que no quede letra muerta, ¿no? Entonces, una de las tareas fundamentales del trabajo social en el marco del enfoque de derecho es achicar la brecha entre el derecho formal y el derecho real. Y pensar esto, la intervención en lo social desde una mirada política, del poder, del orden social, del patriarcado, del capitalismo, del colonialismo, del eurocentrismo, de los grandes dispositivos de poder que siguen operando y operan en la vida cotidiana. A veces parecen grandes dispositivos, pero en realidad operan en la vida cotidiana, en estos microespacios sociales donde trabajamos los trabajadores sociales, ¿no? Donde intervenimos. Hablo del patriarcado, digo, no se puede pensar en abordar, qué sé yo, la violencia de género, ni el abuso sexual infantil, ni ninguna de estas problemáticas sin pensar cuál es la estructura y el tronco, digamos, de donde se derivan esas problemáticas y esas desigualdades sociales. Entonces, la mirada política es fundamental para poder abordar el enfoque de derechos, al menos de lo que entiendo como trabajo social emancipador. Y entender que los derechos no se aplican, ni las teorías se aplican, no se aplican, no es un aplique. Un aplique es algo que yo pego en la pared o en la heladera, ¿sí? Sino que se ejercen o no se ejercen. Y para ejercerlos tengo que generar las condiciones para que se puedan ejercer. En primer lugar, estar informados, conocerlos nosotros. Después conocerlos, que los otros conozcan también, los sujetos con los cuales trabajamos. Y después poder generar esas condiciones para que podamos exigir juntos que ese derecho se pueda ejercer, ¿sí? Y esos derechos humanos se puedan materializar y no queden solamente en un enunciado. Y como decía José Martí, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan, ¿no? Y eso va a depender si nosotros ejercemos el poder que tenemos. Y otra cosa, por último, para cerrar, los derechos no se conquistan de una vez y para siempre. Y eso creo que es algo que a veces está instalado desde la lógica del sentido común. Así como se conquistan, los derechos se pueden perder. Y eso necesita de una ciudadanía muy activa, muy atenta, de un pueblo politizado, movilizado, porque hemos perdido derechos, ¿sí o no? Muchos. ¿No? A veces dice, bueno, llegamos a este piso de derecho, vamos por más. Perfecto, todos queremos ir por más. Pero no nos olvidemos que lo que tenemos también lo podemos perder. No son de una vez y para siempre. Los derechos se conquistan, pero también se pueden perder. Y lo hemos padecido en los últimos años, una pérdida enorme de derechos, ¿no? Esto de que nos hicieron creer que podíamos vivir bien y que podíamos, no sé, salir a comer, el derecho al ocio, el derecho al disfrute, el derecho a las vacaciones, ¿no? Y eso lo hemos perdido, como eso un montón de derechos, en términos de beca, lo que ha pasado con el CONICET, bueno, podría estar dando un sinnúmero enorme de derechos que fuimos perdiendo y retrocediendo. Así que eso es importante también para cuando trabajemos en las intervenciones sociales, trabajar con nosotros, con esos sujetos de derechos, que los derechos se defienden todos los días. Todos los días tenemos que ser conscientes de eso. Y lo importante para poder defenderlos, para poder estar conscientes, para poder arrancarlos y no mendigarlos, es construir poder popular. Me parece que ese es el gran objetivo, es el gran horizonte de sentido que tienen los derechos humanos y el enfoque de derecho en esta Argentina contemporánea, ¿sí? Devastada
por la barbarie neoliberal, neoconservadurismo, y en otros países muy cercanos y muy vecinos neofascismo. Creo que la gran responsabilidad ético-política que tenemos los trabajadores sociales hoy, en estos momentos, es construir poder popular. Es la única manera de poner un freno y de poder empezar a revertir esta situación de neocolonialismo, ¿no? Por la que estamos atravesando y que nosotros también estamos atravesados por esas lógicas muchas veces discursivas, que discrimina, que piensa en uno mismo y no en el otro, que ve al otro como un competidor y no como un compañero, digo. Y esto se habilita y se ejercita, digamos, también desde la época de estudiante, ¿no? De cómo yo me relaciono con mi compañero y demás. Creo que esas prácticas que uno habilita en el aula después las profundiza en el ejercicio profesional. Así que creo que, bueno, un poco estas eran algunas cuestiones que quería compartir con ustedes, algunos elementos para pensar. No hay recetas en términos de cómo comprender los derechos humanos y el enfoque de derechos en términos de ejercicio profesional. Sí me parecía interesante hacer este recorrido desde las organizaciones colectivas, desde lo que han luchado nuestros cuadros políticos, ¿sí? Porque también tenemos que ocupar estos cuadros políticos y tenemos que formarnos para ocupar estos espacios, que son las organizaciones profesionales que nos permiten también elegir y ser elegidos y poder construir un proyecto profesional con una orientación nacional, popular, crítica, emancipadora, feminista y descolonial, porque sabemos que no hay un solo proyecto ético político, un solo proyecto profesional. Entonces, creo que son importantes ocupar estos espacios, que desde este ejercicio cotidiano está siempre en juego la dimensión ética y los derechos, que estos derechos tienen múltiples atravesamientos y múltiples lecturas, y que depende de cómo nos posicionemos nosotros y cómo hagamos estas lecturas, vamos a poder encarar intervenciones en lo social desde una perspectiva crítica que favorezcan procesos emancipatorios y no que clausuren estos procesos y que profundicen los procesos de opresión y desigualdad social, que también las hay. Por eso decía, no necesariamente proclamarse que está a favor de los derechos humanos, un enfoque de derecho, implica algo, y no necesariamente la intervención profesional siempre mejora la situación con la cual nosotros nos encontramos, a veces la profundizamos. Todas estas lecturas, estas categorías, estas destapadas de olla permanentes, estas problematizaciones, creo que tienen que estar presentes en lo que entiendo que es el trabajo social emancipador, que es un trabajo social que prefiere cocinar colectivamente y hacer ollas populares que ollas de manera pensadas y hechas de manera individual o en solitario, ¿no? Así que siempre lo colectivo es superior a lo individual. Así que ahora, bueno, quedo, digamos, abierta a preguntas o profundización de alguna categoría o algún concepto. Voy a dejar el libro, dejo a la cátedra, como para profundizar algunas lecturas, porque vi que en el programa también están algunas cuestiones que tienen que ver con esta bibliografía. Les voy a dejar también los principios éticos de la FITS, que les traje impreso. Y para finalizar hablando de la ley, ya que después va a venir el abogado, mi compañero, y va a hablar un poco de la cuestión más jurídica de la ley, voy a recuperar una histórica del trabajo social, feminista, Premio Nobel de la Paz, que seguramente la conocen, que es Jane Addams. Y ella dice, para entender nuestra obra, hay que entender la naturaleza del trabajo social. La profesión no nació para aplicar la ley, sino para interrogarla, para cambiarla, para hacerla más humana al servicio de los más golpeados, de los propios sistemas y nuestras leyes. Así que, digo, no se trata de solamente aplicar ley, sino a veces hay que interrogarla y hay que cambiarla. Así que, muchas gracias y estamos a la Abrimos el espacio para las consultas. Consultas, críticas, bienvenidos. Reflexiones.